Yo hablo como con tristeza cuando hablo de que entré a la universidad. Tuve varios problemas de discriminación, incluso que denuncié y demás, y me iban a sacar de la universidad. Una de las preguntas que yo me hice teológicamente, que parecía absurda para mi profesor, era si era posible ser negra y cristiana. Nosotros hasta ahorita es que venimos a tener también como estas becas y estos derechos a entrar a las universidades, porque siempre ha sido limitado. Si tú vas a ver, ahorita en el 2024 hay colegios en el Pacífico que uno dice, Dios, aquí estudian niños. O sea, en condiciones de verdad que uno dice, no, no es justo, cuando aquí hay los super mega colegios y demás, ¿sí me entiende? Eso debería ser por igual. Los niños de las comunidades negras también importan, los niños indígenas también importan, ¿sí? De mis experiencias, una situación pues bastante fuerte, bastante precaria, pero también de mucha felicidad. Vivíamos muy hermanados con los emberas, con llamados allá cholos, ¿no? Cuando mi mamá les estaba cosiendo ropa a ellos, todo el día ellos se sentaban a esperar a que la ropa estuviera y ahí estábamos, comíamos entre todos. Es una cosa bien interesante. La segunda de mi familia que se gradúa por la universidad, que eso para nosotros es súper importante, porque en mi familia pues no hay muchos profesionales. Ahorita ya vemos como 5, pero para mí era un ejemplo importante, que era la segunda de todos. Soy caleña, yo nací en Cali, Colombia, hija de un papá chocuano y una mamá bayuna. Vengo de un barrio popular de Cali, Alfonso López, que colinda con el barrio San Marino, que es uno de los grandes palenques, diría yo, concentrados en Cali. Recuerdo que cuando comencé a caminar, pues comencé a caminar con muchos aparatos ortopédicos. Cuando me llevaron al kinder, a un colegio público, lo primero que dijeron fue que ese no era un lugar para niños especiales. Entonces, la segregación también pasa no solamente por el color de piel, sino también pasa por la interseccionalidad también de deficiencia física, que es otra de las cuestiones que a veces no tenemos en cuenta, ¿verdad? Y nunca me olvido de mi mamá y mi hermana que me decían, tú vas a demostrar que tu problema no es físico y que tú tienes cabeza. Y vas a estudiar y vas a ocupar los mejores puestos. Y realmente eso como que me forjó y dediqué mi vida al estudio, realmente, porque mis otros hermanos no tuvieron el acceso a las posibilidades que yo tuve como becaria, justamente por esa experiencia que yo les cuento de no solamente de deficiencia, sino de racismos, porque cuando comenzaba a caminar, yo recuerdo el bullying, en esa época no llamaban bullying, pero a mí los chiquitos me decían negrita espanta a la virgen, me decía ahí viene el diablo, me hacían correr y yo tragaba tierra, y eso marcó bastante. Y además, pues viviendo de una constitución de familia mixta, pues también recibimos un racismo sistémico por parte de la familia de mi mamá. Fue marcante, y en esa primera parte de mi infancia yo tenía una pelea grande con Dios porque no entendía por qué yo había nacido con estos problemas, ¿no? Bueno, yo estudié en la Universidad Distrital, José de Caldas, en la sede de la SAP. La psicóloga de mi colegio me ayudó a buscar como la carrera de acuerdo al puntaje que tenía según el ICFES, y me acuerdo que Sandra, mi amiga, una que está aquí también, ella fue la que me ayudó con todo. O sea, hay que inscribirse, tiene que ir a pagar esto, porque Sandra ya había entrado, creo. Yo hablo como con tristeza cuando hablo de que entré a la universidad, porque fue un momento muy duro. Uno, porque no tenía los recursos económicos para estudiar lo que yo quería, sino que era lo que me tocaba, lo que me alcanzaba con el ICFES y lo que más o menos podíamos pagar. Entonces yo quería estudiar psicología o derecho, pero pues no era una opción para mí. O sea, mi mamá quería, pues mi mamá decía, no, pues todo el que se ponga a trabajar, estudia en el SENA, porque no hay cómo. Gracias a Dios me fue bien en el ICFES y mi amiga me ayudó en todo. Entonces mi mamá me ayudó a conseguir lo de la inscripción, me presentó a la SAP y yo no tenía ni idea de para dónde iba. Con eso les cuento todo. O sea, a mí digamos que me habían dicho, para esto le alcanza y a usted le gusta bailar, entonces hágale.
El hecho es cuando vamos al Chocó, es una comunidad con bastante precariedad. Mi mamá, buscando mi sanación, me llevó a un internado con unas religiosas. Ahí sufrimos bastantes violencias, la verdad. Incluso llegué a un momento yo a intentar el suicidio. Justamente por eso, uno de los castigos fue meterme como en una bóveda, parecía como una tumba, por 3 días a pan y agua. O sea, eran como los castigos severos que vivíamos y de lo que uno casi nunca habla. Pues me encontré con un montón de bailarines que llevaban años bailando, de gente que llevaba formándose un montón de tiempo, pues casi todo el mundo mestizo, éramos 2 afros. Y yo me presenté con el cupo especial, ¿no? Yo bailaba aquí en Saracú hace un montón de tiempo, pero pues no es la misma, digamos que ellos son con técnica de ballet, de contemporáneo, pues es gente que ha estudiado en academias y demás, y yo no, pues yo venía con las bases del grupo del barrio. Pero bueno, a fortuna mía me fue muy bien en las pruebas, muy bien. De hecho, cuando yo vi los resultados de la prueba, hubiera podido pasar incluso sin el cupo especial. Pero como pasé con el cupo especial, cuando entré a la universidad, cuando ya arrancamos, fue muy complicado porque sufrí mucho por ese tema con mis compañeros. Entonces decían, pues es que aquí como hay mucha gente que entró fue como por el cupo, ¿sí? Como si yo no mereciera estar en ese lugar. Y claro, pues yo no había pagado las academias que ellos, pero sí era una cosa y entonces fue muy fuerte porque yo empecé también como a alejarme, porque sentía también como esa diferencia. Claro, la gente que estudia danza en este país, pues ya se imaginarán, pues tampoco es cualquiera. Hay gente que más o menos tiene, digamos que su estrato social pues no es el más bajito, pues porque al que le permiten estudiar danza aquí, pues tiene más o menos formita. Entonces, en ese momento era el único programa también de danza aquí en la ciudad de Bogotá, porque todavía no estaba el de la Javeriana. Entonces entró gente pues que tenía dinero y que había pagado. Entonces yo no me sentía muy bien por eso. Y cuando pasé, después de estar un año allá, recuerdo yo que llegué demasiado flaca, demasiado debilitado mi cuerpo, y justamente por la insalubridad del agua y todo, me dio allá no se puede llamar ni amibiasis, porque me salían los parásitos, me salían las lombrices por boca, por nariz, por todo. Recuerdo que estaba al punto de morir y milagrosamente llegó un médico allá a este poblado donde nunca había médicos, ¿no? Y me salvó. Entonces, esta situación de falta de salud, de falta de agua potable, nosotros no teníamos baño, no teníamos letrina, teníamos que ir a la ribera del río a buscar dónde hacer las deposiciones porque no existía, o sea, en esa situación. Y sé que la situación no ha cambiado mucho en esta realidad, ¿no? Entonces, el contraste entre esa experiencia fuerte de precariedad y regresar acá a Cali, y en esa búsqueda espiritual de ir a misa y encontrarme con unas rigideces, ¿no? Párese, siéntese, arrodíllese. Recuerdo que cuando estaba recién operada, yo estaba con muletas, y en la ocasión del matrimonio de una de mis hermanas, el padre, como no me arrodillé, me pegó un grito, dijo que era una irreverente, que era una grosera, que los papás no educaban. Y yo le dije, no, es porque no puedo, y le mostré Entonces eso me marcó porque por un lado están las reglas, ¿no? De un ritual cerrado, y por otro lado, pues, el irrespeto, pues, también a la vida, ¿no? Entonces esos contrastes marcaron, tanto que una de las preguntas que yo me hice teológicamente, que parecía absurda para mi profesor, era si era posible ser negra y cristiana. Que decía, pero ¿cómo no? Entonces le decía, es que para mí son 2 cosas diferentes, porque el ser negro implica movimiento, implica alegría, implica, porque yo tenía en mi cabeza las fiestas patronales, las procesiones y todo esto que se hacía, ¿no? Entonces ahí me encontré con ese choque de una religión normativa que normaliza cuerpos y nos coloca a todos en una rigidez. Mis compañeros tendían a hacer comentarios muy racistas, o a quererme llamar como mi negris o cosas así. Y yo, como ya había tenido una formación previa aquí en Saracuba, yo ya sabía que esas cosas no se podían permitir. Entonces yo todo el tiempo ponía el pare, no me parece, no me gusta. Y eso era la guerra. Cuando íbamos a hacer las diagonales, yo sentía que conmigo se hacían las dos compañeritas con las que me hablaba.
o si no, me tocaba sola todo el tiempo en las clases. Entonces fue duro, la universidad para mí fue duro. Tuve varios problemas de discriminación, incluso que denuncié y demás. En algún momento, después de muchos reclamos que había hecho por escrito y no me daban respuesta, tuve un problema con una compañera y me iban a sacar de la universidad. Pues después de que yo termino el colegio normal, voy a trabajar en las periferias de Cali porque era el lugar donde nos tocaba. Yo ocupé el tercer puesto de mi grupo de graduados y los 3 primeros teníamos derecho a ir a un colegio, entonces teníamos trabajo, pero era de la alta. Cuando yo llegué allá, por mi puesto me dijeron, no, ya no hay lugar para ti, ya está ocupado. Me senté, le dije al padre en esa ocasión que yo no me iba de allí hasta que no me dijera por qué no me daban, porque a mí me habían dicho que ese trabajo era mío. Y estuve toda una mañana ahí sentada. Y como no me movía, llegó el padre y me dijo, mira, en este colegio no tenemos niños negros y mucho menos vamos a tener profesoras negras. Y de allí, como trabajaba con un proyecto de educación popular allá en Cali, formada por monjas y también con varios laicos comprometidos, todos formados dentro del espíritu de cristianos por el socialismo, buscando esa transformación, leyendo a Marx, Camilo Torres. Teníamos un proyecto de 3 bibliotecas populares. Yo fui a trabajar en una de ellas, justamente en el barrio San Marino, al lado de mi casa. Un niño negro se asoma por la ventana, bueno, casi no iban sino 3, 4 blanquitos a hacer tareas, ¿no? Y llega un niño por la ventana y dice, ay, la biblioteca también es para negros, ¿no? Ese fue el choque fuerte, y dije, sí, también es para negros. Entonces se dinamizó todo un trabajo con los niños, con territorios marcados, ¿no? De violencia, de mucha violencia. O sea, ahí viví lo inimaginable. Por ejemplo, al frente ver una pelea de 2 chicas y una mata a la otra y usted quédese callada porque la chica ya tiene, no sé, bueno, y cosas así, de microtráfico, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y en ese proceso pues terminé el pregrado, justamente donde me propuse trabajar con 20 niñas adolescentes negras, madres solteras. Trabajamos con ellas de cómo era posible en una urbe como Cali recuperar las tradiciones de nuestras abuelas que se estaban perdiendo, a que nos cantaran los arrullos, los alabaos, a que nos contaran la historia de la formación del barrio, a encontrar pues elementos de la espiritualidad que teníamos allí, fue muy fuerte. Y eso pues fue muy fuerte, una experiencia que tuvimos porque una de las chicas que trabajaba allí, una vez iba por la calle, un hombre blanco le tocó las pompis, ella le respondió y el tipo dijo, ¿por qué me respondes? Y cogió una pistola, bueno, con palabras soezas y la mató, ¿no? Eso marcó muchísimo el trabajo que nosotros estábamos haciendo allí. Y con los jóvenes muy interesante porque teníamos muchos jóvenes en pandillas, ¿no? Y conseguimos llevarlos a la biblioteca, conseguimos hacer carnavales con ellos. No, pues es que yo tuve muchos casos en la universidad. Habían comentarios que hacían malucos, que de pronto eran chistosos para todo el mundo, pero para mí eran como... y yo pasaba como las cartas, pero esas cosas no les ponían mucho cuidado. Y íbamos a hacer un trabajo de una materia de actuación, me acuerdo tanto. La cosa era que éramos 3 en la materia. Entonces ellas 2 como que me habían excluido el trabajo y yo ahí como pendiente, no sé qué. Entonces en el momento de la discusión, cuando yo les pongo como las cartas, vengan, pero ¿por qué estamos haciendo esto y no sé qué? Yo también, y entonces yo con quién lo hago y no sé qué, y si yo ya había puesto estas ideas y ahora ustedes, porque esa es la otra, ¿no? Que muchas veces en esos espacios las ideas que tú das las toman, o sea, o no son tomadas en cuenta o las toman y las cogen como propias y luego te sacan. Y eso se ve mucho, se ve mucho. Entonces yo estaba muy disgustada por eso y ellas como que se hacen aparte y se empiezan a reír entre ellas 2. Y yo siento tanta frustración porque ya habían pasado tantas cosas, o sea, estaba tan cargada que estallo. Y le pego a una de ellas. Obviamente pues me responde, entonces nos peleamos. Pues yo fui la que primero peleé. Y cuando llegó a la coordinación,
Ella me dice que yo por qué no había hablado, ¿no? O sea, que las cosas se tenían que hablar y no sé qué. Yo le dije, pero si yo ya pasé esta carta y esta carta y esta carta y no me han dado respuesta. Ella me dice, no, es que el problema aquí eres tú. No busques problemas afuera. El problema aquí eres tú. Tú tienes que pensarte si ese es tu lugar, si este es tu lugar. Si tú no te sientes bien, es mejor que te vayas. Ella me dice a mí como consejo. En ese momento sentía que se me caía el mundo encima porque yo decía, eso es lo que yo quiero ser. Y yo he estado luchando y he estado haciendo, ¿y por qué me vas a quitar la oportunidad de cómo es que el problema soy yo? Si yo te he pasado miles de... Pues sí, pero es que usted es la que se queja, o sea, nadie más se queja. Entonces, en ese momento me pusieron a buscar que les preguntara a mis otros compañeros, porque en ese momento ya habían como 3 o 4 afros también en la SAP. Entonces me decía, ¿tú cómo vas a decir que el programa es racista? Porque yo le decía, es que ustedes son racistas, porque aquí ha pasado esto y ha pasado esto. Y no... Bueno, yo tenía también todos mis argumentos. Y ella me decía, ¿tú cómo vas a decir que el programa es racista cuando el programa en estos momentos tiene 3 o 4 personas afro? Para ella eso era demasiado. O sea, imagínate el nivel de racismo tan inmenso que tenía esa persona al decirme, o sea, al llegar con esa respuesta. Pero eso me sirvió de mucho, que después de todo ese problema que me iban a sacar, bueno, finalmente yo decidí también no salir y ellos no tenían cómo, porque sufrí también como de depresión, porque caí, decía yo no quiero estar aquí, bueno, fue duro, fue un momento muy duro, de la profe también estuvo ahí sustentándome un montón. Después de que pasa eso, entonces empiezo a entender pues de que no, de que yo ya no tenía por qué andar como ellos querían, de que era yo, entonces me solté el cabello, ya en todas las clases cuando me sentía incómoda decía, profe, me siento incómoda, entonces empecé a poner muchos más límites, pero entonces dejé de hacerlo como desde ese lugar como formal, como, sino abiertamente. Y justamente en esa intersección entre la cultura o la religión, porque también es religión y también es teología, lo que se hace en los arrullos, en los alabados, en este contar teológicamente historias que tienen la espiritualidad como un eje central, ayudó a que más adelante yo pensara en hacer una maestría, ¿no? En estudios bíblicos y en esa interseccionalidad de buscar por un texto del Nuevo Testamento que habla de un etíope eunuco, ¿no? Y varias veces uno lo escuchaba en la misa y el refuerzo siempre es en la condición de castrado, de humillado, no sé qué. A mí me incomodaba esa lectura, porque eunuco castrado, humillado, y el texto bíblico habla de un eunuco, funcionario de una reina, imagínense, de una reina, estaba a cargo de todo su tesoro, leía el profeta Isaías, y entonces aparece Felipe y le dice que si él entiende lo que lee, y le dice, ¿cómo? Si nadie me explica, y ahí le anuncia la buena nueva de Jesús. Y llega un momento, el etíope dice, bueno, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, no, nada te impide, y es bautizado, y él continúa su camino gozoso. Ese fue el texto que me marcó, ¿no? Y ya lo había escuchado, pero nunca tenía esa relación directa con África, ¿no? Entonces ahí descubrí, bueno, está hablando de un etíope, un alto funcionario con poder, no es pobre ni nada, ¿no? Incluso que algunas lecturas latinoamericanas piadosas decían, porque él leía al profeta Isaías, un texto que dice que como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo mata, que no abre la boca. Y entonces muchas lecturas asemejaban eso al proceso de esclavitud de los negros, ¿no? Como si el texto estuviera abriendo esa posibilidad, ¿no? Y que de allí pues nosotros somos aceptados dentro del cristianismo. Entonces esa lectura no me gustó porque es una lectura universalizante, donde tú tienes que hacer todo dejando tus valores y tus culturas, ¿no? Y el texto allí no habla absolutamente de nada, conoció y siguió gozoso su camino. Y además nos habla de una tradición de reinas, las antiguas Candaces, que era un linaje de reinas de Nubia, de la región de Etiopía. Encontré cosas maravillosas, textos de los primeros siglos del cristianismo, donde hablaban de estas mujeres que eran guerreras, además comandaban ejércitos y ejercían un dominio a plenitud sobre sus territorios. Y ahí me di cuenta cómo las historias son tan negadas. Hay un vacío histórico entre el primer siglo y el cuarto siglo, donde en el cuarto siglo nos dicen que el cristianismo llega por los ortodoxos, ¿no? Es decir, viene de Europa hacia acá.
pero cuando vienen de Europa hacia acá ya el cristianismo se había instaurado también en la región de Etiopía. De hecho es uno de los cristianismos más antiguos que tenemos, ¿no? Porque en África fue que se encontraron una cantidad de manuscritos cristianos en idioma copto. Si hay un remanente cristiano, quiere decir que también habían comunidades judías negras, ¿no? En mi tesis doctoral fui a buscar las raíces afroasiáticas en la Biblia hebraica y me encontré con una cantidad de sorpresas impresionantes. Un cristianismo supremamente racializado, todos los caminos van a Roma, pero no a las periferias. Europa como centro y cuna de todo el saber de la teología, ¿no? 15 o 16, más o menos éramos por clase, y el profe dijo, cada uno de ustedes necesito que coja un personaje para que lo interprete. Entonces todo el mundo decía, yo voy a ser el policía, el panadero, el cura, y una de esas, una compañera dice, yo voy a ser la negra, y todo el mundo pues normal. Entonces yo hago el par y digo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo así que la negra? Yo soy un personaje, o sea, me estás irrespetando. Y todo el mundo, ay, Lady, pero no, es una personificación, pero es que ustedes de todos se ofenden. Cosas de esas. Una vez en clase de Atlántico, estábamos haciendo unas diagonales, baby, bailando, y teníamos que coger también personajes del carnaval de Barranquilla, ¿no? Y entonces dice un compañero, sí, tú tienes que ser la muerte, porque la muerte es negra y tú eres negra. No se imaginan el daño tan grande que son. Y estábamos haciendo unas investigaciones sobre un libro como la historia del negro en Colombia. Mi invitado, el profe Kisu, que es el hermano del profe Johnny. Nosotros lo teníamos como el maestro, él siempre, porque nos enseñó cosas muy valiosas a nosotros. Parte de mi exposición quería que lo escucharan a él. Y el profe fue, pero pues él tenía una cosa como que él no miraba a los ojos por su tema ancestral y de energías y por el espacio en el que estaba. O sea, como que él miraba, pero su mirada siempre, digamos que no era como directa. Entonces, cuando él se fue, mi maestro, delante de toda la clase, me dice que él no sabía cómo a mí se me ocurría traer una persona de esas. Un negro que ni siquiera es capaz de mirar a los ojos y no sé qué, pero súper despectivo. Yo tenía una profe de ballet, todo el tiempo me decía, salte como negra, como saltan los negros. Entonces, o que todo el tiempo me decía, pues usted con ese culote, pues que va a poder saltar, ¿no? Entonces empezó también un tema pues de mi cuerpo, de mi peso, y yo por qué tengo tanta cola, Dios mío, por qué no me la quito, porque para el ballet era un problema. El tema de mi cabello, porque tenía que llevarlo pues muy amarradito, y en ese entonces pues yo usaba trenzas, entonces recogerlo era, hace parte como de la técnica, pero pues era súper violento, ¿sí me entiendes? Porque yo no soy una persona blanca que me pueda hacer el moño como ellas lo querían, sino que mi cabello es diferente. Imagínense que después del problema con las chicas, que yo les dije que agredía a una de ellas, bueno, nos peleamos, lo que hicieron, o sea, la solución para la institución fue que yo ya no podía ver la materia con ellas, sino que tenía que ver la materia yo sola. Como que yo fuera un peligro, o sea, porque para mí fue supremamente agresivo, o sea, ese tipo de cosas que uno dice como, ¿en serio esta es una solución? Una solución no sería sentarnos a hablar y saber qué pasó y cómo lo arreglamos, o tienen que ser compañeras y tienen que, sino que no, o por qué no me ponen a mí con la otra, y sí, o sea, a mí me aislaron, y eso fue supremamente violento para mí. La realidad de las mujeres, y específicamente de las mujeres racializadas, enseña otra cara de nuestra sociedad. Sabemos la lucha del movimiento feminista por la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero ¿hasta dónde tiene presente las otras violencias que atraviesan las mujeres negras? Ellas a lo largo de su vida han tenido que enfrentar violencias por su género, su color de piel, sus costumbres, su cuerpo, su cabello, enfrentándose a comentarios y acciones que las sexualizan y violentan física, psicológica y económicamente. De estas realidades surge el movimiento afrofeminista, el cual lucha incansablemente por el reconocimiento de las problemáticas estructurales que promueven las violencias basadas en género. Este movimiento aboga por el reconocimiento pleno de los derechos y por la desmantelación del racismo y del patriarcado en todas sus formas.
Nos solidarizamos con las mujeres del Chocó y hacemos un llamado al Estado para buscar soluciones eficientes que den respuesta ante estas problemáticas, a las que se deben enfrentar día a día madres, hermanas, esposas, hijas, mujeres en su diario vivir. Este capítulo está dedicado a todas aquellas mujeres que se han visto atravesadas por la violencia sistemática y la guerra en sus territorios.